Y ahora, en Al Aire, llega el momento de explorar lo que sucede en nuestras mentes. Bienvenidos a Dementes. En este espacio vamos a hablar de psicología, de emociones, de pensamientos y de comportamientos. Vamos a descubrir cómo funciona nuestra mente y cómo podemos mejorar nuestra calidad de vida. Aquí comienza Dementes. Por supuesto, y como todos los martes, damos la más cordial bienvenida a mi querida Pauli Bejar, que ya está aquí con nosotros y obviamente pues viene con un tema muy interesante. Y recuerda que tú puedes desde ya comunicarte al 096-3525-390. Mi querida Pau, bienvenida. Hola, hola queridos aquí en el estudio y a los radioescuchas, porque como ustedes dijeron, tenemos aquí una visión sobre el tema de la psicología sistémica, de las constelaciones familiares, sobre el tema del hijo mayor. Ahora, no por la ubicación, por si acaso, no es que, porque es mayor, sino porque muchas veces pasa que el hijo mayor no solamente es el niño, el hijo, sino que se convierte en quien cuida. Se transforma un poco a veces en el adulto emocional de la casa, a veces tiene una sobrecarga en la infancia y esa sobrecarga en la infancia se manifiesta en la adultez. Entonces, bienvenidos a Dementes. Hoy vamos a hablar de este tema que a veces pasa desapercibido, pero deja a veces unas marcas emocionales, digámoslo así. Porque hay roles que se escriben sin palabras. Algunas veces estos niños se ponen la capa de adultos, cuando aún no saben atarse los zapatos. ¿Se ponen o les ponen, mi Pauli? Ambas cosas, sí, porque hay una lealtad intrínseca. Entonces, el hijo mayor es como bautizado de hijo mayor y dado estas cargas y por supuesto, por amor, ¿sí? Se hace responsable de eso, ¿sí? Porque aún no está como adueñado de esta voz que le permite decir, no, ¿cómo se va a adueñar si es un chiquillo? Y estos lugares son invisibles pero pesados, ¿sí? Entonces vamos a ubicar en este punto en el que estos niños aprenden a cuidar antes de jugar, a calmar a mamá también, ¿sí? A veces acompañar a papá, a vigilar a los hermanos, a cuidarles, a que no molesten. Ese lugar se lleva con orgullo. Sí, han visto los hijos mayores, los hermanos mayores sacan pechito de su lugar, ¿no es cierto? Sí. Pero a veces duele. Desde esta forma de que se nos asigna un rol, es desde el sistema familiar, este rol tiene un peso inconsciente. Aunque podemos liberarnos de este peso, pero muchas veces, por eso de las lealtades, creemos que liberarnos de este peso significa dejar de amar. Y aunque pasa esto, este niño no se siente libre de dejar de hacerlo porque está ocupando el lugar de un adulto que falta emocionalmente. O sea, este niño ocupa un lugar de adulto que no está. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que ustedes... Quiero hacerles unas preguntas a nuestras queridas, a nuestro querido radios escuchas, para ver, ¿qué tal si es que nos cuentan si les tocó hacerse cargo de cosas que aún no entendían y aún siendo niños les tocó hacerse cargo, ¿sí? También si fueron más adultos que sus padres en algún momento, si tuvieron que sostener a papá o a mamá, si aún hoy siguen llevando cargas que no les corresponden, porque eso es lo que pasa con el niño que ha sido adultizado. Cuando es adulto no se permite ciertas cosas, porque desde chiquito fue hiperresponsabilizado. También a veces tuvo que apagar ciertas cosas como el juego. Tuvo que dejar de jugar para asumir otras responsabilidades. Sí. No suelta fácilmente la relajación ahora que es un adulto, ¿ya? ¿Y qué se dirían a sí mismos ahora? Entonces les invito a nuestros radioescuchas a enviar sus mensajes al 096-3525-390 para participar en esta conversación en la que lo que queremos proponer es qué pasa cuando este hijo mayor, pero no pasa siempre, pero cuando este hijo mayor está emocionalmente sobrecargado con responsabilidades emocionales o con prácticas que no le pertenecen. No solamente hay un desorden en el sistema. Fíjate que en eso de las constelaciones familiares, ustedes han escuchado, hay algo que se llama pertenencia, orden y equilibrio. Y eso es lo que falla cuando un hijo mayor es adultizado. Y lo vamos a seguir analizando después de estas recomendaciones.
Lo bueno siempre se mantiene y los consejos de la abuela nunca se olvidan. Los remedios caseros son los mejores. Mentolatum, ungüento de uso externo, Mentolatum. Alivia síntomas de resfrío, congestión nasal, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentolatum, el mismo que nos ponía la abuelita y el mismo que te mandas a traer de la Johnny. Mentolatum, con la garantía de Medifarma, encuéntralo en las farmacias Santa Marta, Medicitis, Económicas, Farmacis y Cruz Azul. ¡Estamos al aire! Muy bien, seguimos cuando son las 10 horas con 48 minutos en este martes 5 de agosto. Estamos hablando con mi querida Pauli en nuestro segmento de Mentes sobre todo lo que está relacionado con ser el hijo mayor y el hermano mayor, ¿no es cierto? Responsabilidades que a veces asumen estos chicos o chicas, ¿verdad? Pero, mi querida Pauli, ¿será que todo esto también depende de la edad? Cuando llega ese hermano menor para convertirte en un hermano mayor. Por supuesto, claro que sí. Porque justamente el orden natural es que los padres den y que los hijos reciban, que los grandes cuiden y que los pequeños sean cuidados. Entonces también eso se acomoda en ese espacio que es el fraterno, ¿sí? Sin embargo, cada uno tiene que ocupar su lugar. Estamos hablando del hijo mayor que es adultizado, del hijo mayor que se ocupa de un lugar, se convierte en un sostén emocional porque la madre está desbordada, porque el padre se va, ya, porque la familia no tiene una estructura sólida. Entonces, claro, ahí se crea este desorden. Pauli, ¿ya? ¿eso es característico de algo? Es decir, ¿eso se da más en clases sociales bajas, en sectores marginales, o es distinto? Hay factores socioeconómicos, antropológicos, culturales y sociológicos que sí influyen, ¿de acuerdo? Y desde aquí yo quiero decir que no estamos hablando desde como para mirar una culpa. No es así, ¿de acuerdo? Pero sí lo que quiero decir es que este adulto ahora puede reparar esa sensación de obligación. Este adulto de ahora, muchas veces las familias tienen que hacerlo. Ya, nosotros vemos que muchas veces hay en lugares en donde la mamá, el papá sale a trabajar y realmente el que queda a cargo es el hermano mayor, ¿no es cierto? Entonces, lo hace con amor, con lealtad. Mira, ¿ya? justamente ese Pero mensaje nos llega. justamente dejando atrás su infancia, ¿ya? Dejando atrás su infancia. Hay un mensaje justamente en relación a eso que dice: en mi casa la mamá y papá fue mi hermana mayor. Ella fue la responsable de tomar decisiones de la manutención del hogar, en fin, de todo. Ahora que ya crecí, ella no se deja ayudar, no se deja mimar y quisiera hacerlo. Exactamente, todo. ¿Sí? Entonces vamos a mirar una de las cosas que pasa, que puede mostrar el adulto que ha tenido una sobrecarga. Una de las cosas es la incapacidad para pedir ayuda. Uh-huh. Porque claro, aprendió que no había nadie más. Entonces pedir ayuda se vuelve difícil, ¿ya? Entonces un mensaje que él tiene adentro es: si yo puedo solo, entonces nadie me tiene que ayudar. Esa es una de las cosas que pasa con el adulto. La otra cosa que pasa con el adulto es la hipersensibilidad al fracaso, ¿no? Entonces, no podía fallar cuando era niño porque era peligroso. Si fallo, decepciono, si fallo, todo se cae. Entonces vive con miedo al error y tiene un hiperperfeccionismo. Pero de nuevo, esto es por lealtad aprendida, es por amor, es de una buena razón. Pero y puede seguir funcionando así, porque hay familias que lo que estamos diciendo dicen: bueno, pero así es, mi familia, yo necesito que el hijo mayor se haga cargo. De acuerdo. Lo que queremos decir ahora es que este adulto puede reparar esto que nuestro radioescucha acaba de explicar. Y es más grave porque sigue los mensajes y dice: ella se quedó responsable de mí y ella fue mi mamá y mi papá, y debo decir que quiero más a mi hermana que a mi misma madre. Me siento culpable y he tenido que tomar terapia por ello. Es que claro, ahí viene justo estos desórdenes que se arman en las lealtades familiares. Y hay una confusión entre amar y hacerse cargo, ¿sí? Creemos que amar es resolver, es cuidar, es no dejarnos, no podemos mirarnos sin hacer un sacrificio, y eso desgasta. Uh-huh. También hay personalidades que tienden en cambio a ser muy controladoras, ¿sí? Hijos mayores que por esta necesidad de que está a su cargo las cosas son muy controladores. Controlan tanto que también controlan las emociones y las absorben, así, las guardan, las encajonan, ¿no? Entonces mantén la paz, cueste lo que cueste. Mantén el equilibrio, que los niños no molesten, cueste lo que cueste. Uh-huh. Pauli, conozco un caso
que me quedó resonando muchísimo cuando pude conversar con esta persona, porque, bueno, yo sabía que él era el hermano mayor, tiene sus 2 hermanos pequeños, pero ya ha pasado un tiempo y me dice, yo creo que cuando mis hermanos ya mismo se gradúan, el día que se gradúen, yo ya voy a comenzar a vivir mi vida. No. Pero ya le ha pasado muchísimo. No sé qué ganas de este joven le quedan de tener hijos, de armar su propia familia. Y no sé si realmente él pueda soltar el momento que los chicos se gradúen del colegio, porque después viene la universidad. Bueno, siempre va a haber un algo de qué estar pendiente. ¿Y qué tanta incidencia tiene en este caso la madre? La madre que sí, puede haberse sentido apoyada, pero que no se está dando cuenta del daño, sin querer queriendo, que le está haciendo o que le hizo ya a su hijo mayor. Sí, justamente una de las cosas que pasa, y decíamos que estos principios del sistema familiar, uno de estos es el orden, y ahí hay un desorden, ¿no es cierto? Porque el adulto a cargo son los padres. Y ahí ha habido una adultización de un rol del hijo mayor que se ha puesto en un lugar que no, pero de nuevo, por lealtad y por amor. Entonces, la cuestión es que ser el mayor no se trata de un cuadro o de un diagnóstico, ¿no? Por si acaso, ¿no? Sí. Pero puede ser una herida, ¿ya? Es una herida, porque no pudo ser niño. ¿Ya? Entonces es este adulto que cómo puede sanarse, ¿ya? Entonces este adulto puede sanarse primero reconociendo la herida sin culpar a otro, sin culparle al papá, a la mamá, a la vida, no. Reconocer la herida. Me tocó hacerme grande antes de tiempo, ¿sí? Esto es, así como tú haces el gesto, mi Gaby, así es, ¿no? La otra cosa es devolver a quien le pertenece, ¿no? Esto era de mis padres y hoy les devuelvo esto a ellos. O sea, el rol. Sí, el rol, claro que sí. Ya, yo le devuelvo, como dice la amiga que escribió, el amigo que escribió, que dice, lo hago en terapia, ¿no? Entonces, o en terapia o en sistémica, porque las cosas simbólicas, no es la vida, ¿no es cierto? La vida ya ha pasado, pero simbólicamente hago un gesto en donde digo, esto ya no me corresponde. Me voy a hacer cargo de mi vida. Le voy a devolver esto a mi madre. Yo soy la hija, no soy la madre. ¿De acuerdo? Luego también una de las cosas es justamente practicar el descanso sin culpa. El cuerpo también necesita pausa. El alma necesita juego porque es un niño que no ha jugado. Pedir ayuda, aunque dé miedo. ¿Ya? Pero hay muchas veces entra también unos juegos del ego en donde dice yo soy suficiente. No, esto es una herida que dice nadie puede hacerlo mejor que yo. Habíamos pedido opiniones de la gente y nos están llegando. Pauli dice, ¿qué tal, amigo rumbero? Yo como el último lo tuve todo, yo como el último hijo lo tuve todo, y esa era una de las razones por las que mi hermano mayor nos guardó rencor durante algún tiempo, hasta que en la anterior Navidad se sinceró con nosotros y terminamos llorando, y creo que reforzó nuestro lazo al saber que él tuvo guardado todo ese tiempo, ese sentimiento. Sí, así es. Dentro de las constelaciones se habla de cómo cada espacio, digamos, de cada ubicación tiene como algo que viene añadido. Ahí el hijo menor es el niño de los juegos, pues. Él es el niño de la protección, el consentido. Sí, exactamente. Pero qué linda esta historia que él nos cuenta. Sí, y eso es sanar y reparar el vínculo. La historia pasada no cambia. Tuvo que vivirse con terapia. Pero en este momento, la posibilidad de sanar y de reparar el vínculo es aquello que estamos promoviendo o dando a lugar con esta. Fíjate, voy a contar una historia. ¿No? María tiene 34 años, es abogada, es madre, es fuerte, es deficiente, pero ella constantemente se siente muy vulnerable y en terapia llora por una razón que no sabe explicar. A los 7 años su papá dejó de casa, se fue de la casa y ella, la hija mayor, se convirtió en la compañera emocional de la mamá. Entonces cuidaba al hermano, escuchaba los enojos de la mamá, le llevaba el agua cuando lloraba. A los 8 ya sabía que no podía esconderse, tenía que ser la fuerte. Y a los 10 ya era como a cargo de la casa. Ella hoy actualmente no tiene la capacidad de delegar, ¿sí? No sabe descansar, no sabe soltar el control sin entrar en pánico, ¿ya? Cree que si no lo hace ella, todo se va a caer. Y así aprendió de niña. Si ella no estaba firme,
todo se rompía porque no había alguien que les sostuviera. Y este es solo un ejemplo. Puede haber muchas Marías que nos estén escuchando en este momento, en un rol que tal vez algunas veces sí se les delegó verbalmente. Hay papás que lo dicen, pero otras veces que lo asumen. ¿De acuerdo? Entonces, este pasado es el que no podemos cambiar, pero sí se puede reparar en este momento. Justamente la amiga que nos mandó todo esta historia de la hermana mayor, etcétera, que ahora tiene que ella ir a terapia, dice, mi hermana no va a querer tomar terapia, ¿cómo puedo ayudarla yo? Justamente porque ella es la todopoderosa que no necesita de nadie. Y eso nos repite todo el tiempo. Ok, creo que varias cosas que pueden hacer en ese momento, y siempre les suelo decir aquí, pueden sugerir enviar un buen podcast. No lo envíes al azar, escúchalo tú primero, y lo que tienes que buscar es cómo sanear la herida del niño interior. ¿Sí? Eso es lo que tienes que buscar, ese tema es el que tienes que buscar. Y hay cosas muy buenas que están leyéndose, diciéndose con respecto a esto. Tú les puedes ayudar, de paso les voy a dar tu teléfono para que lo apunten claro y lo tengan en cuenta. Mi número es el 099-7086-23, 708623, y pueden encontrarme en mis redes sociales, en donde también tengo contenido que pueden reenviar y compartir, como psicóloga.paulinabejar con B pequeña, en Facebook, en Instagram o en TikTok. Oye, mi querida Pauli, pero ¿no crees de pronto que también este tema de ser el hijo mayor es como que ya, como esta pequeña responsabilidad, digamos, de cuidar a tus hermanos, o de protegerlos incluso? ¿No crees que ya de pronto es hasta innato? Porque mira, te cuento una noticia que pasó en el 2020 en Estados Unidos. No sé si ustedes recuerdan, compañeros, un niño de 6 años protegió a su hermanita de 4 años del ataque de un perro, y el perro le destrozó la cara al niño, pero le destrozó, y ya después cuando lo pudieron llevar a la clínica, le suturaron 90 puntos, le cosieron en su carita, y ya después cuando le empezaron a hacer entrevistas, él dijo, si alguien debía morir era yo, ¿no? Porque él era el mayor, teniendo 6 años, imagínate, él ya tenía como que ese pensamiento dentro de sí, y mira que de hecho se hizo muy muy viral la historia, que incluso el Consejo Mundial del Boxeo lo nombró como el hombre más valiente del mundo, y le dio un cinturón de estos que se les da a los boxeadores, ¿no? Cuando ganan, le dieron al niño. Pero por ahí va mi pregunta, ¿no? Mira la edad del niño, 6 añitos, y él ya sentía, él dijo, si alguien debía morir era yo, porque yo era el hermano mayor. A ver, seguramente hay cosas, o sea, los niños no vienen con un chip incorporado al respecto a esto. ¿Sí? Los niños aprenden eso de su sistema cultural y de su familia. Entonces, tal vez en su familia, cuando nacía la niña chiquita, le dijeron inclusive eso, porque le estaban diciendo para que reciba bien a su hermanita chiquita, le ponían no, mira, vas a ser el mayor, vas a ser el que cuidas. Yo sí quiero como enfatizar eso. Yo no estoy diciendo esto para culpar a los papás o para decir esto es algo que sucede, ¿ya? Incluso Luis Felipe preguntaba, o Gavita, no me acuerdo, la cultura latina, ¿no? Y el contexto socioeconómico. Claro. El hijo mayor es un apoyo real. Ya, yo me voy y los guaguas regresan antes de casa, ¿y qué le digo a mi hijo mayor? Cuídale a cargo. Claro, Exactamente. Cuídale a tu ñaño. Cuídale, ¿de acuerdo? Entonces se mezclan unas cosas desde el inconsciente, incluso, y tal vez desde el amor inclusive, ¿no? O sea, este amor tan grande por su ñañita que claro que le protegió, pero lo que estamos hablando es cómo estas estructuras pueden volverse en contra de un adulto que no ha podido reparar ese vínculo, como lo que cuenta nuestro amigo. Que tuvo que ir a terapia. Y el hermano que lloró en el evento, ¿no? Entonces, es así, porque fíjate, en nuestro contexto latinoamericano, la familia opera como una unidad emocional interdependiente. Un poco lo que le pasa al uno nos pasa a todos. Entonces, en esta sensación hay una sensación de lealtades, hay algo que se llaman las lealtades invisibles, ¿no? No están ahí, pero son algo que nos une a la otra persona. Los roles no están solo marcados por edad o por desarrollo emocional, sino también por necesidad, ¿sí? De nuevo, no significa que porque es algo que está sucediendo, es normal, digamos, ha sucedido, es común, ¿ya?
Porque es común no significa que no haya sido algo que dejó una huella. Y si hoy estamos proponiendo en este programa ver esa huella, no es para culpar a nadie, es para empezar a cuidarnos a nosotros mismos, para darnos la posibilidad de descargar y de hablar de esto. Sí, por eso es importante que usted nos escriba contando su caso al 096-35-25-390. Pero mi querida Pauli, lo que sí estarás de acuerdo conmigo es que seas el hermano mayor, del medio, el menor, te va a gustar Ponte una buena una pizza. pizza. Claro. Ya que eres el mayor. Ponte una pizza, oye. Y que no se te pase la hora de comer bien. De 4 de la tarde a 8 de la noche, en Chef Harina te espera el combo horario. Así se llama, el combo horario. Con pizza mediana, palitos de pan y bebida a un precio buenísimo. No te lo puedes perder. Ven ya a cualquiera de nuestros locales o pídelo para llevar, como no, al 1-700-444-444. Recuerda, de 4 de la tarde a 8 de la noche tenemos el combo horario, solo con nuestros amigos de Chef Harina, La pizza italiana. ¡Mamma mía! Mi querida Pau, no quiero que se me vaya una cuestión que me parece interesante también, ahora que estamos hablando de los hermanos mayores y el peso que se les pone. Bueno, no es solo la cuestión de cuidar a tus hermanos, sino que eres el guía y el modelo a seguir. También te ejerce una presión constante que puede llegar a dañar tu futuro. Por eso es la sobreexigencia, ¿no? Por eso es la incapacidad del disculpar el error, porque claro, te dicen, mira, que lo que tú estás haciendo está aprendiendo tu hermano menor. Pero fíjate que en esto también hay mandatos de género. Ya, ¿Por qué? Porque a las niñas mayores se las vuelve las mamás de la casa. A los varones mayores se les vuelve el hombre de la casa. No se equivocan ahí los Sí. papás. Claro, ¿Por qué? bueno. Porque te dicen, verás que eres el ejemplo de tu hermano. Claro que sí. O sea, le imagínate están- el peso. Le Ya. están poniendo peso Sí. desde chiquitos. Pero es pero es algo que por eso que sea común, que sea normal, no significa que no produzca ciertas heridas en algunas personas. No estoy hablando de A Todas. es igual a B, ¿de acuerdo? Pero sí, y en algunas de estas personas lo pueden trabajar solos, pero en algunas otras no. Entonces lo que estoy tratando de proponer ahorita es poder hablar de esta emocionalidad atrapada, por lo que tú acabas de decir, mi Gaby, y porque lo consideramos tan normal y natural que no se habla de eso. O sea, no le preguntamos al hijo mayor, ¿y cómo te sientes con esto? No se lo preguntamos. Nunca. Lo asumimos, como papás lo asumimos. Y tampoco estoy echando la culpa a los papás, pero estoy diciendo que es posible regresar a ver esto y darnos cuenta, de nuevo, darnos cuenta que los sistemas familiares requieren de estas características del orden. El orden incluye la jerarquía. Entonces, el papá es del papá, ¿sí? Ese es el principio de la jerarquía, ¿no? No hay cómo alterar esto. La otra, el orden, la organización y también, y se me va, ya me voy a acordar, pero estas características son las que pertenecen a un sistema y cuando eso se altera, esa normalidad se desequilibra, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero proponer ahora, revisar también, es que cuando cada uno de los roles tiene una carga. Este hijo mayor, sí, es el que lleva esta parte. El segundo, lo que pasa en función del primero es tratar de diferenciarse. El que está en el medio busca su lugar, muchas veces es invisibilizado. El menor es el más creativo, el que aprende a jugar, pero también a veces no es tomado en serio. Es como habla el chiquito, entonces ya no le paramos tanta zona. Y también la vivencia, podemos hablar de esto, del hijo único. ¿Ya? Porque hay una sobreprotección, pero también hay una alta exigencia, porque es el único, el que va a mantener el apellido, el que tiene que sacar la cara por toda la familia, ¿sí? Cierto. Pero lo importante, y lo que quiero hablar con esto, es que no es encasillarnos, no es decir, porque yo nací así, está escrito mi destino de esta forma, no estoy hablando de esto, pero es tener la conciencia de que esto me ha ocurrido. Yo he escuchado muchas veces, tengo una historia de una hija media, que decía, bueno, yo siempre me sentí que mi hermano mayor era el que le tomaban en cuenta en las decisiones, en las opiniones, y mi hermana menor era la mimada, y la mamá siempre tenía esta forma de defenderse que decía, ya bueno, ya me vas a contar tus traumas.
Ay, ¿Qué tal no, con qué eso? mal. Exactamente, Ay, no, ya. qué Entonces, fuerte. yo lo que digo es que podemos validar las emociones. Esto es para lo que tenemos este espacio. Claro. Para poder hablar de la salud mental y emocional. Y no quiero victimizar a las cosas, pero que sí quiero poner un orden, así como una voz. Una voz de que el hijo mayor a veces sí tiene un peso. Yo tengo una consulta. Tú dijiste hace un rato que el padre es del padre. ¿Desde qué parámetro? La jerarquía. ¿Desde qué parámetro? ¿Desde la fuerza? ¿Desde lo económico? ¿Por qué? ¿Qué tal si yo tengo casos de que la madre es la que trabaja, la madre es la gerente de un banco y el padre está en la casa haciéndose cargo de los otros quehaceres? La imagen del padre es la del Esa hombre. estructura que tú tienes en la cabeza y desde la cual haces esta pregunta es una estructura de un formato que teníamos en la sociedad antes, de una visión patriarcal y una visión socioeconómica en donde la mujer fue dejada en casa y el hombre fue el que salió, así como el estilo cavernícola en el que salían Hombre los proveedor. hombres de allá. A cazar Pero mamut. esto ha cambiado, si tú ves ahora, ¿sí? Ha cambiado también en los sistemas. Ahora Todos no los caza ni una jóvenes, mosca, hija. y Ya yo no me hay mamut. acuerdo cuando yo tenía unos 26 años que entré a trabajar en un colegio y una chica que era tal vez unos 2, 3 años mayor a mí, en esa generación era ella ya la que mantenía el hogar y el hombre se quedaba en casa cuidando a la hija. Entonces hay un cambio. ¿Te acuerdas que yo te decía? Hay algo que es antropológico, sociológico y también tiene que ver con la cultura. Entonces hay un cambio. La jerarquía no tiene que ver con lo que hago, tiene que ver con cómo expreso mi función y cómo digo, cómo mantengo, cómo puedo expresar mi rol, los límites, lo que yo digo, el valor de mi palabra, que tampoco tiene que ver con gritos y tampoco tiene que ver con pegar, porque fíjate que muchos padres Sí. que han elegido esa estructura, ese rol, no son autoridad. Los hijos obedecen por miedo, pero no por autoridad. Entonces la jerarquía no tiene que ver ni con ser proveedor, ni con entrar en la plata, ni con el que gritar más, ni con el que castiga más. Es una actitud que infunde que el niño chiquito está protegido por el adulto. Y esa es una sensación más que una actitud por las cosas que hago. Es como que el niño puede regresar a ver y sentirse protegido. ¿Sí? Entonces, hemos llegado al fin de nuestro programa en esta semana. Nos escuchamos la próxima semana para seguir hablando con el corazón de eso que la mente a veces calla. Si fuiste el mayor y tuviste que crecer antes de tiempo, la invitación es no para culpar, sino para entender. Y no es para victimizarte, sino para liberar. Hoy puedes darte lo que no tuviste. Hoy puedes cuidar a tu niño interior como nadie lo hizo. Yo quiero Ay, repetir qué tu bello. teléfono porque la gente está muy pendiente de eso y de hecho me están preguntando dónde te pueden contactar. El 0999 70 86 23. 0999 70 86 23. Y me encantaría que me hagan llegar sus comentarios a mi Facebook, a mi Instagram, a mi TikTok, en el que estoy como psicóloga, con P, psicóloga.Paulina Béjar. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Gracias a Gracias, ti, Pauli. Pauli.